Amén, hermanos. Dios le bendiga. Se pueden sentar. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Los invito a que inclinen sus rostros y que allí donde estén oren. Que Dios hable hoy y que también calme mis nervios, ¿ok? Ok, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado el privilegio de encontrarnos juntos delante de ti, Señor. Pedimos que tú estés abriendo nuestras almas, Señor, nuestras mentes, Señor, para recibir de parte de ti, Señor. Cancelamos cualquier distracción, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas el que esté obrando dentro de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú estés hablando a cada uno de nosotros una palabra de aliento que nos va a motivar, Señor, a relacionarnos más contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les quería compartir un mensaje que el Señor me dio y no sé ustedes, pero yo soy una persona que no creo que la vida es para vivir simple y que fuimos creados para vivir una vida regular como cualquier persona, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso también? Unos, ¿verdad? No todos, porque la verdad que hay mucha gente en el mundo que no cree eso, que nacimos, vamos a trabajar, vamos a tener una familia y después vamos a morir y no hacemos nada con nuestras vidas. Pero lo bueno de conocer al Señor es que Él nos da un propósito mucho más grande de lo que usualmente sabemos en el mundo. Amén. Teniendo eso en la mente, yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito y Él nos ha capacitado y nos ha dado autoridad, ¿verdad? Y también Él abre las oportunidades para cada uno de nosotros para poder realizar ese propósito que Él nos ha dado, amén. Porque no es solamente que Él nos venga y nos diga que vamos a ser cantante o que vamos a ser predicador, sino que tiene el propósito para que se realice en nuestras vidas y Él hace lo posible para que eso pase, ¿verdad? Pero cae sobre cada uno de nosotros para realizar lo que el Señor ya ha hablado en nuestras vidas, amén. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Sucede que nosotros, los humanos, a veces decidimos ignorar el propósito que Dios nos ha dado o ignoramos las palabras que Él ha declarado sobre cada uno de nosotros. Y vemos cómo está el mundo, cómo están las situaciones alrededor de nosotros, que cada día se está oscureciendo más, ¿verdad? Vemos cómo están las noticias, cómo están falleciendo la gente y que estamos viendo cosas en el mundo que antes no se han visto. Y sabemos que todas estas cosas tienen que pasar para que venga Jesús, amén. Pero Él nos ha encargado algo y me gusta mucho cómo lo dice una de las predicadoras favoritas mías. Cada vez que ella predica, ella siempre dice lo siguiente, dice: tú y yo somos personalmente responsables de la evangelización del mundo entero antes de la segunda venida de Cristo. Es un trabajo grande, ¿verdad? Es un trabajo que a veces nos quedamos con la boca abierta o nos quedamos con, como yo digo, un question mark, que cómo vamos a hacer eso, cómo yo personalmente soy responsable para que eso suceda. Pero eso lo sabemos porque está en la Biblia, es la gran comisión que Jesús nos dio como su pueblo para que realizáramos en el tiempo que estemos aquí en el mundo. Porque sabemos que el tiempo que tenemos es corto y hay que aprovechar de ese tiempo porque no sabemos cuándo es nuestro día para irnos al cielo. Amén. Les voy a invitar que entonces abren sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículo 1 y vamos a leer este pasaje. Y les digo desde ahorita que todo lo que voy a leer, todo lo que les voy a compartir, no es algo nuevo para ustedes, no es ninguna revelación o nueva información, sino es cosas que ya sabemos, pero creo que Dios quiere refrescarnos y quiere que recordamos lo que Él ha dicho para nosotros. Amén. ¿Cuántos ya tienen Efesios 4, versículo 1? Amén. Vamos a leer.
y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, y aquí es donde quiero que pongan más atención, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí pueden escuchar bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un pasaje que a mí me gusta mucho porque habla de varias cosas que son revelantes en nuestra fe, ¿verdad? Creemos que como creyentes en Jesús, Él nos ha dado un propósito. Y me gusta mucho el primer versículo como empieza, que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en inglés me llama más la atención porque dice, I urge you to live a life worthy of the calling that you have received. Así que debemos de vivir conforme al llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que nos distraemos con los trabajos o con la escuela o con otras cosas de la vida y no estamos viviendo de acuerdo el llamado que Dios nos dio. Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y creo que la verdad es que muchas veces sucede esto, número uno, por el temor que tenemos en cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque muchas veces Dios nos llama a hacer cosas grandes, cosas que a veces no entendemos, cosas que a veces no queremos hacer, pero Él nos ha dado ese llamado. ¿Y qué pasa? Nos entra el temor, nos entra la duda, nos entra el miedo y la incertidumbre, y yo creo que a veces caemos en ese temor, caemos en ese miedo y preferimos quedarnos sentados, preferimos quedando silenciados, porque es más fácil, ¿verdad? Es fácil vivir una vida simple, una vida regular y dejar que lo malo siga pasando y decir, bueno, que los políticos se encarguen de eso, bueno, que los policías se encarguen de eso, que los maestros se encarguen en eso, que la sociedad otra se encarga de eso porque yo tengo otras cosas en mi vida, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por el temor, nos dejamos llevar por la duda. Pero para mí, lo que yo he aprendido es que cuando Dios me ha llamado en diferentes cosas que Él ha puesto en mis manos, siempre viene el temor, siempre viene la duda. Y es fácil caer en eso, ¿verdad? Es fácil, pues no, Dios, no vamos a hacer eso, no lo voy a hacer eso porque pues tengo miedo, o como yo, o por qué yo, ¿verdad? Pero el temor creo que es una señal buena también. El temor se puede usar por bien, porque, les voy a contar, porque cuando el enemigo te está tratando de tentar con algo, él no te pone obstáculos, él no te está tratando de detener, ¿verdad?
te lo hace fácil para que tú lo hagas. Pero cuando Dios te está llamando a cumplirle a Él, en servirle a Él, a cumplir el llamado que Él te ha dado, ¿qué pasa con el enemigo? Él viene y nos pone obstáculos, Él viene y nos pone temor en la mente, Él viene y está deteniéndonos de cumplir ese propósito. Entonces, cuando Dios nos llama y automáticamente entra el temor, hay que tomar eso de una señal, ¿verdad? Que sí es de Dios, porque Satanás no va a querer detenernos de algo que es malo, ¿verdad? Él va a querer detenernos de algo que es bueno, que va a impactar, que va a cambiar vidas, que va a transformar generaciones, ¿verdad? Y es lo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer. ¿Amén? ¿Cuántos están todavía conmigo? Entonces, si tú eres una de esas personas que el Señor ya te ha estado llamando por un tiempo, pero a la misma vez ahí está esa vocecita del enemigo que te está poniendo esas dudas de cómo si tú hiciste esto cuando estabas joven, o tú no fuiste a la escuela, no sacaste un título, o cómo tú que apenas te convertiste. Todo eso hay que usarlo para impulsar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, lo primero que nos detiene es el temor que viene de Satanás a servirle a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos llama a servirle a Él, pero el temor que viene de Satanás nos detiene a servirle completamente a Él. Amén. Y yo estaba leyendo esto y estaba pensando, me recordé de varias cosas y les quiero compartir. Hoy van a conocer un poquito más de quién soy yo, por los que todavía no me conocen bien. Les voy a contar una historia que empieza, no sé cuántos de ustedes se recuerdan del hermano Michael que vino aquí, creo que varias veces a predicar, ¿verdad? Esto hace como, yo creo ya 10 años, algo así, tenía alrededor de 11 años. Y en este tiempo sucedió que Dios había llamado a mi familia a salir de la iglesia que asistíamos. Y en este tiempo estábamos esperando qué era lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, porque nuestro deseo era ir a otra iglesia y asistir en otra iglesia. Pero estábamos esperando que Dios hablara y confirmara eso. Entonces un día estábamos todos en una fiestecita en la casa de Michael comiendo y ya saben cómo son las fiestas, ¿verdad? Y pues yo, siendo niñita, estaba aburrida y Michael tenía muchos libros. Entonces decidí que yo me iba a poner a leer un libro y saqué un libro que tenía él y era de varios evangelistas que Dios usó a los principios del 1900, ¿verdad? Y lo leí y recuerdo tan bien una biografía que se me ha quedado desde ese entonces hasta ahora y creo que jamás, nunca se me va a olvidar, que les voy a contar. Esta mujer era una mujer, como le digo, que eran los principios del 1900, entonces eran diferentes tiempos. En este tiempo había un avivamiento en los Estados Unidos que Dios estaba levantando y se acostumbraba mucho las campañas para evangelizar y evangelistas, perdón, y donde Dios sanaba a la gente y donde Dios obraba y miles de personas se convertían en una noche, amén. Entonces había una mujer que asistía a los campamentos y Dios le hablaba y ella creía en Dios y tenía su familia, tenía 3 hijas y su esposo. Y en la historia Dios viene a ella y le dice, un día que ella estaba orando, le dice: te voy a usar, te voy a llevar a los Estados Unidos, a todos los estados, para que tú vayas predicando de mí, para que yo te pueda usar a ti y a través de ti muchas personas se van a salvar. Y él le contestaba a Jesús, a Dios, le contestó y le dijo: pero Dios,
yo soy una mujer, esos tiempos eran diferentes. En ese tiempo las mujeres que estaban evangelizando y sanando y todo eso, las metían en la cárcel o las metían en los manicomios y todo eso. Y él le dijo, Dios, yo soy una mujer, ¿cómo voy a hacer eso? Es tan peligroso y sobre todo mi deber es estar con mi familia, mi deber es de cuidar de mi familia. Y ella le dijo, no, Señor, no puedo hacer eso. Let me take a drink. Entonces ella le dice, no, Señor. Y aquí es donde se pone un poquito interesante, ¿verdad? Sucede que después de eso, después de que ella le dijo a Dios que no, su hija fallece. Y pues está triste, pero como quiera ella sigue creyendo en Dios, como quiera ella sigue asistiendo a las reuniones que tenían. Y otra vez un día, estando orando, Dios viene a ella y le dice, te necesito a ti para que vayas, porque tú vas a poder salvar muchas personas y a través de ti muchos van a conocerme y serán sanados. Y ella le dijo a Dios, pero Dios, acaba de fallecer mi hija, no puedo dejar mi familia, no, Señor, no puedo ir, no puedo servirte ahora. Bueno, al tiempo sucede que la otra hija se enferma y también fallece. Y ella otra vez sigue creyendo en Dios, asistiendo a las reuniones, y un día orando, Dios viene y le habla de nuevo, que te necesito, te voy a llevar, vas a ir a predicar, te voy a usar como un instrumento de avivamiento. Y ella le dijo, pero Dios, he perdido 2 hijas, solamente tengo una, es mi responsabilidad de cuidarla, no la puedo perder a ella, no puedo ir, Señor. Y bueno, como van a imaginarse, despuesito de eso, la otra hija, su última hija, también fallece. Y bueno, un día orando, Dios le dice de nuevo, te necesito, te voy a llevar, vas a predicar, la gente se va a convertir. Y ella le dice, sabes Dios, que si te hubiera hecho caso desde el principio, ahorita mis 3 hijas estarían conmigo y pudiera haber cumplido lo que tú me habías pedido, pero ya pasó todo eso. Pero le dijo, esta vez sí, Dios, esta vez sí te voy a hacer caso. Y como le prometió a ella, Dios la usó de una manera grande para los Estados Unidos, que a través de ella miles de personas se convirtieron y Dios la usó de tremenda manera. No recuerdo su nombre y nunca jamás se me va a olvidar esa historia, porque teniendo 11 años, en medio de una fiesta, estoy leyendo esto y me quedo yo como que, ¿cómo así que Dios hizo eso? ¿Cómo Dios pudo haberle quitado a sus hijas simplemente para servirle a Él? Y pensando en eso ahora, y lo realicé también en ese momento, creo que es fácil en creer en Dios, y por eso creo que muchos en el mundo creen en Dios, ¿verdad? Porque creer en Dios es fácil, no tiene precio, no hay que pagar nada. Pero creo que servirle a Dios sí tiene un precio, y tiene un precio alto, que a veces tenemos que pagar y es difícil, ¿verdad? Pero creo que es con un propósito, amén. Y se lo comparto porque parte de mi testimonio es mucho de cómo se realizó la iglesia. Entonces, un día estando en la casa desayunando con mi papá y con mi mamá, estábamos en ese tiempo que no sabíamos qué era lo que Dios quería que hiciéramos. Y siempre les hemos dicho que nosotros no queríamos ser una familia pastoral, no queríamos ni teníamos la intención de abrir una iglesia. Nosotros queríamos solamente asistir a otra iglesia, pero estábamos esperando que Dios hablara.
Y estando desayunando en ese día, después de la fiesta, después de leer todo eso, le digo a mi papá, papá, creo que Dios quiere que tú abres una iglesia. Creo que, creo que Dios quiere que tú seas un predicador y que tú seas un pastor. Y adentro de mí yo decía, no, Señor, yo no quiero, nosotros no queríamos para nada. Entonces cuando las palabras se salían era como que, ¡ay, no! Y mi papá me decía, pues ya lo conocen, ¿verdad? Entonces le compartí la historia que les acabo de compartir, que yo leí ese libro y de la mujer, de cómo Dios la usó y todo lo que pasó con esa mujer. Y le dije, papá, tú tienes que ser un pastor, Dios te va a usar y tienes que obedecerle a Dios, papá, le dije, o si no, te va a quitar a Olga y a Carla. Y me dijo, ¿y a ti no? Y le dije, no, a mí no, porque yo te estoy diciendo a ti. Y pues no, la verdad es que no sé si Dios me estaba usando ahí para hablar o hablarle a él o lo que sea. Pero sí, después de eso, Dios habló por medio de profecías y confirmación y pues se creó la iglesia, amén. Y no, y aquí todavía está Olga y aquí todavía está Carla y aquí estamos, amén. Pero todo viene a un precio. Todo viene con un sacrificio en servirle a Dios, porque servirle a Dios no es fácil, y si fuera fácil, todos lo harían, ¿verdad? Pero por eso siempre pasa que solo pocos sirven a Dios, pero muchos creen en Dios. Y les comparto también que cuando yo estaba en la secundaria, por los que no me conocían en ese tiempo, yo me esforcé mucho en la secundaria. Yo tomaba clases de colegio, era presidenta de un club, vicepresidenta de otro club, era la editora del papel y todo eso. Y sobre todo eso tenía un trabajo, servía aquí en la alabanza y en la danza y en la escuela dominical y pues ya se imaginarían cómo era mi vida en la secundaria. Me dormía a las 2 de la mañana y despertarme a las 5 de la mañana casi todos los días. Y en ese tiempo pues yo hacía todo eso porque yo quería y porque a mí me gustaba. Y siempre sirviéndole a Dios. Y yo pensaba, en ese tiempo me convencí yo misma de que porque yo le servía a Dios con tanta pasión, que porque yo siempre fui una niña buena y porque yo me esforcé mucho en mis estudios, que Dios me iba a recompensar en cumplirme mis sueños o mi deseo, que mi deseo era que yo quería salir a estudiar a una universidad en Orlando. Pero sucedió que Dios no tenía ese plan para mí y no abrió esas puertas. Y pues en ese tiempo era difícil para mí entender por qué Dios no abrió esas puertas. Y la verdad es que si yo hubiese querido de verdad, yo hubiera podido abrir esas puertas con mis propias fuerzas, ¿verdad? Sacando loans, saliéndome de la voluntad de Dios y teniendo un trabajo así bien regular y todo eso, pero sabía que no era lo que Dios quería y si Él no abrió esas puertas eran por una razón. Pero siendo humana, para mí todavía fue un tiempo doloroso de que entré en, por decir, una depresión, que fue cuando yo perdí mucho peso y era un tiempo doloroso porque yo en lo profundo sabía que Dios tenía un plan mayor, pero no entendía con qué propósito Él quiso que yo me quedara. Y yo siempre he sido de esas personas que siempre he tenido el anhelo de servirle a Dios. Siempre, desde que era pequeñita, siempre quería servirle a Dios
y mis oraciones eran siempre que, ¿qué es lo que puedo hacer por ti, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en tu reino? Entonces yo estaba en ese tiempo y estaba pues, está bien, Dios, pero ¿qué es lo que quieres que haga? Y me frustraba porque no me lo revelaba como yo quería. Pero después de mucho tiempo, y sí, Dios pudo sanarme y sí pude sobrepasar ese tiempo con la gracia de Dios que Él me llevó durante ese proceso, y pude pedirle perdón al Señor por tener ese rencor contra Él. Y después de mucho tiempo, estando un día en la iglesia, en el servicio, de repente, así sin estar orando o pidiéndole al Señor o lo que sea, de repente Él me recordó todo lo que pasé y me dijo, por esta razón es que te quise aquí. Y era que yo estaba con los niños haciendo, no me acuerdo qué, pero ellos estaban delante de mí. Y fue ahí cuando Dios dijo, por esta razón es que yo te quise aquí. Y siempre mis anhelos, como les compartía, era que servirle a Dios, y específicamente en mis oraciones yo pedía que yo fuera una líder de mi generación y que Él me usara para levantar a la próxima generación, a preparar a la próxima generación. Y era en ese tiempo que en verdad pude entender qué era lo que Dios quería en mi vida que yo hiciera en sirviéndole a Él. Y me he dado cuenta de que yo amo tanto a Dios y amo a servirle a Él, y por eso es que hago todo lo que yo hago ahora hoy en día, enseñando en la escuela dominical y en la danza y en las reuniones de niñas que tengo, porque eso es lo que Dios quiso hacer con mi vida, ayudar a la siguiente generación, a prepararlos a ellos, porque yo creo fuertemente que Dios quiere usar a esa generación más poderosamente que ninguno de nosotros hemos visto jamás. Y Él va a hacer un avivamiento comenzando con ellos. Y yo ya lo he visto cómo Dios los está preparando en los grupos de crecimiento cuando ellas comparten, y cómo Dios los está levantando también en sus escuelas, en sus estudios, y Dios los va a poner en lugares altos para su honra y su gloria. Amén. ¿Cuándo lo creen así? Entonces, para mí, para servirle a Dios, eso ha sido lo que Dios ha puesto en mis manos, para hacer lo que yo pueda, para ayudar a la siguiente generación y a mi generación también, para que cumplamos el propósito del Dios. Amén. Regresando a lo que habíamos empezado, que nuestro propósito es evangelizar y que preparemos a todos para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, regresando, la segunda cosa que nos detiene, primeramente era el temor a servirle a Dios, porque no sabemos a veces lo que Él quiere. La segunda cosa es el sacrificio que se requiere, ¿verdad? A veces tenemos que sacrificar nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestras diferentes cosas que tenemos que sacrificar. Pero en verdad el sacrificio que hacemos para servirle a Dios no es un sacrificio cuando lo comparamos al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Les invito que también vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y como les dije en el principio, hoy les iba a predicar de algo que ya todos conocemos, que ya todos debemos de saber, ¿verdad? Aunque no éramos cristianos, todos conocemos esta historia. Y esta historia me llama mucho la atención,
y es una historia donde podemos sacar muchas enseñanzas, muchas perspectivas, y una de las perspectivas que yo puedo ver en esta escritura, se las voy a compartir. En versículo 32 dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Los israelitas estaban enfrentándose contra los filisteos, ¿verdad? Todos conocemos esta historia. Y por 40 días, un soldado llamado Goliat, ¿verdad? Se estaba burlando del ejército de Israel. Y pues ahí él estaba bien macho frente a los israelitas, y nadie del ejército de Israel se levantaba contra él, porque todos tenían miedo. Pero sucede que con Dios nunca hay coincidencias, y David estaba en ese lugar, en ese preciso momento, y es donde nos encontramos, ¿verdad? Y él decide que él amaba a Dios, ¿verdad? Y lo quería servir en defendiendo al pueblo y defendiendo a Dios. Y dice el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Ya todos habíamos escuchado esta historia, ¿verdad? Pero lo que siempre me ha fascinado de David es una de las personas en la Biblia que podemos ver desde el principio de su juventud, y cómo él se va desarrollando, ¿verdad?, a través del tiempo, porque muchas historias en la Biblia, pues nada más lo conocemos a un momento específico en sus vidas, pero David pudimos ver cómo Dios lo levantó poco a poco, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención porque, como se refiere aquí el versículo, anteriormente David era responsable en cuidar a las ovejas a cualquier precio, ¿verdad? Si tenía que matar a los osos, a los leones, él lo hacía. Pero yo creo que no era algo de lo normal, ¿verdad? Porque creo que habían muchos pastores en ese tiempo, pero no todos estaban dispuestos a ir a pelearse contra un animal, un gigante, ¿verdad?, por solamente una oveja, ¿verdad? Creo que era algo extraño, que a lo mejor no todos, yo no sé ustedes, yo no me enfrentaría a un león por una ovejita, ¿verdad? Pero David lo hacía, ¿verdad? Y David comenzó siendo un pastor de ovejas, pero los que ya han leído y conocen la historia, luego Dios lo levanta y se convierte en un como general del ejército, ¿verdad? Y después también de eso, Dios lo levanta y lo pone como rey de Israel. Y es interesante ver todas las etapas que David vivió en su vida y cómo todas las etapas se relacionaban, y se puede ver desde que él era el pastor de ovejas, cómo esos principios que él tenía de ser pastor de ovejas se convirtieron y le ayudaron en todas las otras niveles de su vida. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Y para mí es algo que debemos de admirar, ¿verdad? Que Dios
quizás ahorita nos tiene en un lugar, nos tiene en una posición o en un lugar específico, pero en este tiempo que estamos ahorita, Él nos está preparando para el siguiente paso de nuestra vida, el siguiente nivel de nuestra vida. Y cada vez debemos estar subiendo más y subiendo más, porque es malo quedarnos estancados en esa posición que estamos, en lo que estamos viviendo ahorita, hoy en día, porque si no, no vamos a realizar el propósito que Dios tiene para nosotros. Sino el propósito se tiene que estar desarrollando en cada nivel de nuestras vidas. ¿Se entiende? Amén. Y la historia de David me gusta mucho porque él daba su servicio a Dios con honra y él se esforzaba y le daba excelencia, y en todo lo que él hacía, Dios le daba éxito porque él lo hacía de la manera genuina, porque él tenía el amor hacia Dios, ¿verdad? Y hacia el pueblo también. Y aunque cuando era pastor de las ovejas se enfrentaba a los enemigos exteriores, que eran los animales, pero también internal, porque sus familiares lo despreciaban a David, ¿verdad? Cuando estaba delante del ejército, se enfrentaba contra los enemigos externales que atacaban a Israel, pero también se enfrentaba con otros enemigos, ¿verdad? Dentro del mismo reino, ¿verdad? Que era Saúl. Y también pues cuando era rey, lo mismo, siempre se enfrentaba con enemigos y con situaciones, pero él tenía ese característica de siempre darle excelencia a Dios para que la obra de Dios en su vida se cumpliera. Amén. Y esta historia, hace unos días estaba pensando y recordando mi infancia y en especial cómo mis hermanas y yo jugábamos cuando éramos niñas. Y otras personas, ¿verdad?, cuando en su infancia jugaban a las canicas o jugaban a la tengo, la tienes. Pero mis hermanas y yo jugábamos cosas diferentes. Nosotras jugábamos que éramos cantantes, jugábamos que éramos danzadoras en la sala. Nosotras teníamos nuestros conciertos de adoración. También jugábamos a la escuelita. Yo por muchos años tenía una escuelita donde mis vecinos todos venían y yo les daba clase de inglés, les enseñaba matemáticas, les enseñaba lo que se me ocurriera, y por muchos años. No crean que nada más de vez en cuando, sino era mucho tiempo que ellos venían y jugábamos a la escuelita. Y también la otra cosa que jugábamos era la iglesia, que Olga cantaba, yo predicaba y Carla también predicaba, y pues orábamos las unas para las otras, y era un juego para nosotras, ¿verdad? Y recordaba eso y pues, ay, qué raro que era nuestra infancia, pero a la misma vez yo soy una de las personas que cree que con Dios no hay coincidencias, ¿verdad? Que Dios siempre hace cosas con propósito desde que somos niños hasta que seamos grandes, ¿verdad? Y cuando pensaba todo eso, me daba cuenta, wow, y ahora ellas cantábamos en la alabanza, soy maestra de la escuela dominical, y pues Dios hizo que nuestra familia tuviéramos este ministerio. Qué raro que todas esas cosas se fueron pues cumpliéndose en mayor propósito, ¿verdad? Y sé con confianza que en lo que estamos sirviendo ahorita, Dios nos está preparando para lo que viene adelante, ¿verdad? Si en ese tiempo era nada más un juego, ahora Dios lo hacemos para servirle a Dios, amén.
pero sé que en este momento Dios nos está preparando por lo que viene más adelante en el futuro, ¿verdad? Y creo que es para aplicarlos todos en nuestra vida, que quizás tú estés recordando en el pasado cosas también que Dios te hizo pasar por situaciones o lo que sea, y cómo esas cosas han podido impactar tu vida ahora siendo grande, ¿verdad? Y es todo con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que no debemos de ignorar esos detalles pequeños, porque son importantes para Dios también. Y creo que también, yo no soy mamá, pero como ustedes, varios de ustedes son padres, que hay que ponerle importancia en eso, en sus hijos, porque en eso se va a estar preparando para lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Y yo sé, como les contaba, y yo tengo mucha confianza que Dios va a usar a cada uno de los niños que están aquí con un propósito grande, y desde ahorita ya se están viendo los primeros pasos a realizar esos propósitos. Y es por eso que es tan importante que cada uno de nosotros estemos atentos al llamado que Dios nos ha dado y deseamos servirle a Dios, porque como les contaba, es fácil creer en Dios, es fácil quedarnos cómodos en nuestras vidas, quedarnos satisfechos con lo que estamos viviendo ahorita. Pero ¿por qué quedarnos cómodos? ¿Por qué quedarnos satisfechos cuando Dios quiere mucho más de nosotros para usarlo para honra y para gloria a Él? Amén. Y quiero regresar de nuevo al versículo donde se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén, y dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quizás a veces ustedes, como yo antes, pensaba, pero es que yo no soy profeta, pero es que yo no soy apóstol, o yo no soy pastor. Pero Dios nos da dones, como decía anteriormente el pasaje, Dios nos da dones acuerdo a la gracia de Él, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos talentos tan específicos, pero es para nosotros abrirnos nuestras mentes y pedirle a Dios, ¿cómo es que quieres que yo use este talento? ¿Cómo es que tú quieres que yo use este don para servirte a Dios? Porque a veces nada más pensamos, pero es que yo no soy apóstol, entonces Dios no me va a usar a mí. Pero Dios te ha dado a ti y te ha equipado en una posición específica que Él quiere que tú desarrolles, y Él te lo revela cuando tú se lo pides, amén. Cuando en las oraciones tú le pides a Dios que Él te muestre dónde es que tú debes estar sirviendo, dónde es que Él quiere que tú estés, dónde es o cómo es que Él quiere que tú estés sirviendo a su pueblo, amén, porque de eso se trata de servirnos los unos a los otros para que el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas, amén. Y dice adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto se cumple cuando tú conquistas ese temor que te ha estado siguiendo por mucho tiempo. Todo esto se realiza cuando tú estás dispuesto a hacer ese sacrificio, a hacer lo que tenemos que hacer para servirle a Dios, y desarrollamos el llamamiento que está sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos años y cuántas prédicas hemos escuchado de siempre del propósito, del llamado?
pero hasta yo que crecí en el Evangelio siempre he escuchado que cada uno tenemos un propósito, que cada uno tenemos un llamado. Pero creo que siempre lo estaremos escuchando hasta que no decidimos hacer algo, ¿verdad? A servirle a Dios, a que nosotros nos comprometemos con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Y no ignorarlo, no conformarnos con nuestras vidas, sino seguir adelante, que Dios nos siga usando en cada nivel que Él quiere llevarnos, amén. Y estos versículos se están cumpliendo en mi vida. He visto cómo se han cumplido en mi familia y en nuestra iglesia, y creo que es con un gran propósito que Dios nos ha traído a todos aquí, ¿verdad? Porque muchas de sus historias a mí me impacta cómo Dios ha puesto todo en orden, y no puedo decir que qué coincidencia, no, porque Dios ha puesto mucho en orden con un propósito, y es la razón que sigo tan enamorada con Él, porque Él no es un Dios de coincidencias. Él es un Dios que pone todo en orden para que su obra se haga, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 14, donde dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es esencial que cada uno de nosotros estemos realizando nuestro llamado y edificándonos para cumplir el propósito divino de Dios. Si solamente pocos están comprometidos con Dios en desarrollando su propósito, no vamos a poder lograr mucho, ¿verdad? Porque como dice aquí, todo esto tiene que pasar, que seamos unos con Dios, que nosotros seamos uno, todo su pueblo, para que su obra se lleve a cabo. Entonces, eso no sucederá si nada más pocos tomamos esa decisión en seguir a Dios y en servirle a Dios. Todos tenemos que servirle a Dios, y Él va a honrar eso, y Él va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Dios les está llamando a ustedes, y yo creo que a cada uno de ustedes le ha estado revelando en qué área deben de estar sirviendo. A muchos con los matrimonios, o con los niños, o con la alabanza, pero hay mucho que hacer en la obra de Dios, hay mucho que tenemos que hacer. Y mientras el mundo se siga oscureciendo, aunque todos siguen alejándose más y más de Dios, yo creo que Dios está viendo aquí a cada uno de nosotros ese deseo que tenemos a servirle a Él, ¿verdad? Cuando hemos pasado todo este tiempo, en casi 9 años, con el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo nunca ha sido fácil, nunca ha sido algo que digamos, ay, pues ya lo tenemos bajo control, ¿verdad? Siempre han habido cosas y situaciones que, como dice aquí, ¿verdad? Las artimañas del horror y todo eso. Y pues en un tiempo mis oraciones constituían mucho preguntas a Dios. ¿Y por qué pasa esto, Dios? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué nuestra iglesia? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Muchas veces nuestras oraciones son preguntas pidiéndole al Señor una respuesta. Y pues
yo se las hacía sabiendo bien que quizás él no me las iba a contestar, porque solo él tiene esa autoridad de contestar unas preguntas y no contestar nosotras. Es Dios, ¿verdad? Él no nos debe una respuesta a nosotros. Pero después de eso, nosotros estuvimos en una conferencia en mayo o en junio, creo, y pues en cada conferencia que vamos, esperamos que Dios nos va a hablar, esperamos que vamos a recibir algo de parte de Él, ¿verdad? Y pues yo iba preparada para recibir de parte de Dios, pero no estaba preparada en recibir lo que Él habló ese día en mi vida. Y en un tiempo de administración, un tiempo de oración, de repente todas las preguntas que yo le preguntaba a Dios, que por qué esto, por qué está sucediendo, y por qué nosotros, y por qué nuestra iglesia, todas esas preguntas venían a mí, y pues yo decía, pero es que yo sé que Dios no me tiene que responder, y lo que pasa, pasa, y pasa con un propósito, y pues yo estoy bien, ¿verdad? Pero de repente Dios empezó a contestarme esas preguntas, que por qué nosotros, por qué yo, y lo que Dios me hizo dar cuenta es que no sé cómo explicarlo, pero lo que Dios me reveló en ese tiempo era que ¿por qué nosotros? ¿Por qué mi familia? Y Él me decía, bueno, ¿por qué tu familia? ¿Por qué tú? Es porque yo vi en tu familia que ellos no nada más creen en Dios, ellos desean servirme a mí, ¿verdad? Y no nada más eso, porque es fácil decir, te quiero servir, Dios, pero regresando a lo que es el sacrificio, ¿verdad? Tu familia ha sido dispuesta por muchos años a hacer esos sacrificios. Tú has sido dispuesta a sacrificar muchas cosas en tu vida. Y muchas de las preguntas eran ¿por qué Olga y yo no pudimos salir a estudiar? ¿O por qué nosotros estamos alejados de nuestra familia? Nosotros no tenemos ningún familiar aquí. Y pues eran preguntas que yo siempre le hacía a Dios. Y Él dijo, yo los separé de su familia, yo los protegí de esto, yo los saqué de ese lugar con la motivación y el propósito de que se cumpliera mi voluntad en ustedes. Y ustedes han sido dispuestos a sacrificar lo que otros no han sido dispuestos a hacer. Y es algo que debemos de pensar en, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos a Dios, quiero esto, mi familia quiero que tú la uses, pero hay que recordar los sacrificios que tenemos que hacer en servirle a Dios, porque no es fácil, pero sé que sobre todo esto lo que les he contado, sé que en sirviendo a Dios hay bendición, y no nada más bendición financiera o bendición en familia o en bendición lo que sea, ¿verdad? Sino bendición que viene solamente de Dios, que solamente Él puede traer a nuestras vidas, solamente Él puede satisfacer, ¿verdad? Y como les contaba, nada de lo que prediqué ahorita, hoy, era nuevo, ¿verdad? No es revelación nueva, pero sino cosas que ya sabemos, que hay que poner en práctica en nuestras vidas. Y sí, el servirle a Dios es difícil y requiere sacrificio, requiere tomar ese control sobre el temor y cancelarlo y usarlo para impulsarnos más acerca de lo que Dios quiere hacer los sacrificios, pero hay tanta bendición que Dios trae a nuestras vidas que ninguna relación, ni trabajo, ni puesto o situación financiera puede satisfacer como viendo la voluntad de Dios cumplirse en tu vida, ¿verdad? A mí me encanta cuando yo puedo estar sirviéndole a Dios porque lo amo a Él, pero también realizo que a la misma vez
la voluntad de Dios se está cumpliendo en mi vida y su llamamiento se está cumpliendo en mi vida. Y hay que darnos cuenta de qué tan importante es eso para cada uno de nosotros, que cuando amamos a Dios y deseamos servirle a Él, su voluntad se va a realizar en nuestras vidas, y es cuando Él nos bendice de una manera que es sobrenatural, que no nos lo puede ofrecer el mundo. Amén. Entonces eso era lo que yo les quería compartir en esta tarde, y los invito a que se pongan de pie, y que yo espero pues que Dios les habló en esta tarde y pues ya han conocido un poquito más de mi historia y todo eso, pero en especial quiero que ustedes se vayan sintiendo ese anhelo, ese deseo en servirle a Dios, y que ustedes puedan ir y orar y presentarse delante de Dios, y que Él sea el que ponga esos deseos dentro de ustedes. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por hablarnos, Señor, por predicar, Señor, esta palabra que necesitábamos escuchar, Señor. Sabemos, Dios, que tú tienes un propósito para cada una persona que está en este lugar, y nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote a ti que tú nos reveles los lugares donde tú quieres llevarnos, Señor, que tú nos estés preparando, Señor, para el próximo nivel que tú quieras que entras, en no nada más creyéndote en ti, Señor, sino también sirviéndote a ti, Dios. Pido, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que tú obras en cada vida, Señor, y que tú estés hablando directamente a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Sabemos que tú vas a usar a cada uno de nosotros, Señor, para que tu voluntad se haga en esta tierra, Señor, para que la gente pueda conocer de ti, Señor, que podamos ser esa luz que tanto necesita el mundo, Señor. Y solamente lo haremos, Señor, cuando podemos cancelar y conquistar ese temor, Señor, que nos puede impulsar hacia ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a descubrirlo, a desarrollarlo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo ahorita en nuestras vidas, todo lo que tú has hecho en el pasado en nuestras vidas y todo lo que tú harás en el futuro, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos.